¿Se puede perder la salvación? Estoy 100% seguro, por lo que Dios me ha enseñado al meditar en su palabra, que la salvación no se pierde cuando tú estás en Cristo, cuando tienes esa comunión con el Señor, cuando buscas su presencia, cuando te humillas, cuando oras con un corazón sincero, cuando escudriñas la palabra. Estoy 100% seguro que no vas a perder la salvación. El problema es cuando el cristiano, cuando el hombre en su libertad, en su libre albedrío, toma la decisión de separarse del Señor, porque tú y yo tenemos esa libertad. Hoy quieres orar, hoy quieres buscar su presencia, lo haces, si no, no lo haces. Ahora hay que diferenciar algo. Una cosa es querer ganar la salvación y otra cosa es perder la salvación. Hay unos falsos maestros que unifican esto y dicen que querer ganar la salvación y perder la salvación es lo mismo, pero son cosas completamente distintas. Ganar la salvación es algo imposible, porque tú y yo no podemos salvarnos por nuestras cuentas. Por eso vino el Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice que en ningún otro hay salvación. Solo Cristo salva. Solo Cristo puede cambiar las almas. Solo Cristo, porque Cristo murió por nuestros pecados. Si la justicia fuese por cumplir las obras de la ley, en vano murió el Señor Jesucristo. Pero Jesús es el Salvador de todos los hombres. La salvación viene de Dios. Ahora, otra cosa es perder la salvación. ¿Y qué es perder la salvación? La palabra del Señor nos enseña que existe la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? El separarse del Señor, el divorcio. Los falsos maestros dicen, no, eso se refiere al que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo, ese es el que apostata. Pero hay que ser objetivo, hay que ser honesto a la hora de enseñar. Una persona que no tiene a Cristo no puede apostatar, porque no vive con Él. Tú no puedes apostatar de un matrimonio si no estás casado. No puedes decir, voy a apostatar de mi pareja, pero ¿y te has casado con ella? No, ni siquiera vivo con ella, ni la conozco. Pero he apostatado, me he separado, me he divorciado. No tiene sentido. Ahora, muchos cristianos caen en una falsa enseñanza, en un error. Cristianos que han recibido la salvación, que se afanan, que hacen obras, que quieren estar en todos los ayunos, las vigilias, que no son malas, pero quieren ir para ganar la salvación. Y no tiene sentido, porque si tú eres salvo, no puedes ganar la salvación, ya Dios te salvó. El problema es la apostasía, el problema es separarse de Dios. En San Juan capítulo 15, versículo 4 dice la palabra de Dios, permaneced en mí y yo en vosotros. Esto dice el Señor Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Esto lo dice el Señor Jesucristo. El versículo 5, Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, tiene que haber una comunión, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El versículo 6 viene la advertencia. El que en mí no permanece, eso no le está hablando al mundano, eso le está hablando a un hijo de Dios, será echado fuera como pámpano. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, no dice si perseveras, aquí dice que están perseverando esos hermanos. El versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. El apóstol Pablo dice, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Por eso el Señor Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice la palabra, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, apartarse. El versículo 13, antes, exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nuevamente dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso va para la gente
cristiana, para los hijos del Señor. Y en todo el contexto, capítulo 3, en el capítulo 2, dice una salvación tan grande. Por tanto, es necesario con más diligencia que atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y está en el mismo contexto. El capítulo 3 menciona de que tengamos cuidado, hermanos, de que nuestro corazón se endurezca por el engaño del pecado y nos separemos del Señor. Para finalizar, en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice la palabra de Dios: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado, su postrer estado, viene a ser peor que el primero. El versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Eso no va para un mundano, eso va para un hijo de Dios, porque el mundano no va a ir va a ir firme caminando con el Señor. El mundano no sabe ni dónde está parado. La palabra del Señor dice que el que está en tiniebla anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pero acá dice la palabra del Señor que mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y en la misma carta, esto va para los falsos maestros que enseñan muchas doctrinas de error. En la misma carta, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 en adelante, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Esto hablaba Pedro, ¿no? Pedro estaba mencionando a Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, porque la palabra del Señor es difícil de entender. Solo con ayuda del Espíritu Santo y con un corazón humilde tú vas a poder comprender la palabra del Señor. Dice que hay unas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, hay personas que tuerzan la palabra. Es que eso no quiere decir lo que dice ahí. Es que el Señor Jesús, no, el Señor Jesús dijo que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Sí, pero es que eso no lo quiso decir de una manera literal, fue algo simbólico. Cuando el Señor Jesús dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida, no, es que eso no se refiere, no es que lo va a borrar en sí. Bueno, aquí la palabra del Señor dice que hay unos inconstantes e indoctos que tuercen las escrituras. Pero la palabra del Señor no es de interpretación privada. Dice el versículo 17, así que vosotros, esto hablando a la iglesia, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, que hay que cuidarnos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Quién cae de la firmeza? Yo les pregunto, ¿quién es el que cae de la firmeza? ¿El que no tiene a Cristo? No, el que tiene a Cristo puede caer. Y la palabra del Señor dice que cuidado, caigamos de la firmeza. Y la palabra del Señor dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Bueno, esto ha sido el mensaje. El epílogo sería que la salvación no se pierde estando en Cristo, buscando su presencia, humillándonos al Señor, porque cada día son nuevas sus misericordias. Y Dios dice en su palabra que al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. El problema es cuando el hombre en su libertad decide separarse de Dios, decide pecar deliberadamente. Eso es un gran problema porque la paga del pecado es muerte. Así que hay que tener mucho cuidado. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.